Hola, sean bienvenidos todos a una clase de medicina interna. En el día de hoy vamos a hablar sobre malaria, paludismo. A continuación les presentamos los temas que estaremos desarrollando. Primero, definición. Segundo, ciclo de vida. Tercero, transmisión. Cuarto, periodo de incubación. Quinto, epidemiología. Sexto, fisiopatología. Séptimo, manifestaciones clínicas. Octavo, diagnóstico. Noveno, tratamiento. Bueno, ahora les vengo a hablar acerca de la malaria. Vamos a empezar con su definición. Aquí la malaria, o ya sea paludismo, va a ser una infección causada por protozoarios del género Plasmodium. Vamos a tener que van a existir diferentes especies de Plasmodium, los cuales pueden afectar a los seres humanos. Entre estos vamos a tener el Plasmodium falciparum, que se va a presentar un 14%. Vamos a tener el Plasmodium vivaz, que se va a presentar en un 84%, el Plasmodium malariae, el Plasmodium ovale, que se va a presentar más que todo en lo que es las regiones de África, y el Plasmodium knowledge, que se va a presentar más que todo en lo que es las zonas asiáticas. Aquí los parásitos del género Plasmodium son transmitidos al hombre por mosquitos hembras del género Anogeles. Bueno, las más frecuentes son la malaria ocasionada por Plasmodium falciparum y Plasmodium vivaz, y las más mortales son ocasionadas por Plasmodium falciparum y son más prevalentes en el continente africano. Y ya que se presenta con mayor gravedad son las que son ocasionadas por el Plasmodium falciparum. Bueno, ya hablando del ciclo de vida de los mosquitos, en este caso de la especie Anogeles, toma usualmente de 10 a 14 días para que un huevo como tal se pueda convertir en un mosquito adulto. Vamos a tener que estos tienen ciertas etapas. La primera etapa pues va a ser la etapa de los huevos. Aquí los mosquitos hembras adultos van a poner sus huevos uno a la vez directamente en el agua. Estos huevos lo que van a hacer es flotar en la superficie del agua. Aquí los mosquitos hembras adultos colocan entre 50 a 200 huevos, y este tipo de huevos por lo general no toleran secarse. Vamos a tener la otra etapa, que va a ser la etapa de las larvas. Aquí las larvas, estas viven en el agua y salen como tal de los huevos de los mosquitos. Aquí este tipo de larvas respira por ciertos órganos especiales llamados espiráculos y que están ubicados en el abdomen. Aquí las larvas cambian de piel 4 veces antes de convertirse como tal en pupas. Vamos a tener la otra fase la otra etapa, que va a ser la etapa de las pupas. Estas pupas van a vivir en el agua y no tienen partes externas para comer, por lo que no lo hacen durante esta etapa. Aquí un mosquito adulto sale de la pupa y pues se va volando. Y por último vamos a tener el mosquito ya adulto. Aquí este tipo de mosquito adulto hembra lo que van a hacer es que van a picar a las personas, o ya sea a los animales, ya que necesitan pues la sangre para poder producir sus huevos. Vamos a tener que aquí las hembras adultas de la especie Plasmodium anogeles se alimentan más que todo de lo que son las personas o de ganado. Ya después que este tipo de mosquito se alimenta como tal de sangre, estas vienen y descansan por unos días para formar como tal lo que son los huevos. Ya después de formar los huevos se buscan ubicarse como tal en lo que son lugares donde hayan aguas para poder reproducirse como tal y así poder crear como tal el ciclo. Bueno, ya hablando de la transmisión, aquí la transmisión puede ser vectorial. Aquí el Anogeles infectado al picar inocula lo que son los esporozoitos, que básicamente va a ser la forma infectante del parásito. Vamos a tener otra forma de transmisión, que es la inoculación directa de los glóbulos rojos infectados, ya sea por vía transfusional o ya sea por vía causal por contactos de jeringas contaminadas.
Y por último va a ser la transmisión vertical que se puede dar de una madre infectada al feto. Bueno, y hablando de lo que es el periodo de incubación, este abarca entre 10 a 14 días, durante el cual ocurre como tal el ciclo preeritrocítico. Este va a ocurrir básicamente en el hígado y se pueden presentar síntomas generales como son cefalea, mialgia, anorexia y vómito. Ya hablando de las especies como tal, tenemos el Plasmodium vivax de 10 a 20 días, Plasmodium falciparum de 9 a 15 días, malaria de 20 a 40 días, y aquí el periodo de incubación como tal de la malaria a través de la transfusión sanguínea es de 48 a 72 horas. Ya después de lo que es el periodo de incubación es cuando comienza como tal la fase aguda. Dentro de la epidemiología tenemos que, según la OMS, en el 2019, 227 millones de casos de paludismo fueron diagnosticados. En el 2020 fueron diagnosticados alrededor de 241 millones de casos. Y dentro de estos se produjeron 627.000 muertes, aunque alrededor de 2/3, esto equivalente a 27.000 casos de muertes, se explican por las interrupciones del servicio dentro de la pandemia por COVID-19. El tercio restante, equivalente a 22.000 muertes, obedece a un cambio en que la OMS introdujo al método de cálculo por mortalidad de paludismo. Esto con una completamente independencia de las interrupciones debidas al COVID-19. El nuevo método de registro de causas de muerte fue aplicado a 32 países de África, donde lastimosamente se dieron cuenta que el 93% de los casos de paludismo se veían evidenciados en África. Dentro de la región colombiana o en Colombia podemos notar que el número de casos de malaria es muy evidente, donde en zonas que podemos observar en la diapositiva de color amarillo está entre 0 a 600 casos diagnosticados por malaria. En zonas de color naranja podemos ver que hay de 601 a 3.000 casos, así como sucesivamente lo podemos observar en la región de Antioquia, que hay de 3.000 a 600.000, en Nariño, que hay de 600.000 a 800.800 casos, e incluso en el Chocó, que podemos ver donde esta enfermedad afecta con mayor intensidad dentro de la región colombiana. Hola, mi nombre es José Sala y hoy les voy a hablar un poco sobre la fisiopatología. Bueno, para que se dé todo este proceso que estamos observando en la imagen, debe haber un vector infectado del género Anopheles por algún tipo de plasmodium. Este vector, cuando pique a una persona, lo que va a pasar es que va a liberar unos esporocitos que se encuentran en sus glándulas salivales. Estos esporocitos se van a dirigir al hígado, donde se van a alojar en los hepatocitos, en las células hepáticas. Y ellos ahí van a recibir el nombre de esquizontes hepáticos o esquizontes tisulares. Ya cuando ellos se encuentran alojados en esas células hepáticas, se va a un proceso llamado esquizogonia, que consiste en la reproducción asexual de ellos mismos, donde se van a reproducir, pues cuando ya lleguen a su límite, pues el hepatocito va a ser destruido. Pero esto varía según el tipo de plasmodium, ya que en el Plasmodium vivax y en el Plasmodium ovale estos se caracterizan porque se inactivan. Ellos se inactivan y reciben el nombre de inozoitos, y ellos ya se vuelven a activar cuando el sistema inmunológico se encuentre comprometido. En cambio, el Plasmodium falciparum y el malaria, pues ellos sí no tienen ninguna inactivación, sino pues que ellos siguen su proceso normal. Entonces ya cuando estos pues se liberan de esas células hepáticas, pues que se destruye ya por el tope de reproducción de estos mismos, reciben el nombre de merozoitos y son liberados a la circulación. Ya cuando estos merozoitos son liberados a la circulación, ahí termina la fase hepática. Entonces lo que sigue es que estos merozoitos pues se van a ingresar a un eritrocito y se van a convertir estos eritrocitos en unas formas anulares, en una forma de anillo, y después se van a convertir en unos esquizontes eritrocitarios.
En estos esquizoides eritrocitarios va a suceder lo mismo que en la fase hepática, pues va a haber un proceso de esquizogonia, donde va a haber otra reproducción asexual de ellos mismos, donde cuando ya lleguen al tope se va a dar una hemólisis, una destrucción del eritrocito y pues va a haber una liberación de los merozoitos. Lo que va a suceder aquí es que cuando se dé esa liberación de merozoitos, pues estos merozoitos van a ingresar a otro glóbulo rojo, pues se va a otra liberación, ya sea cada 48 horas o cada 72 horas. Esa liberación de merozoitos se va a dar cada 48 horas cuando son del tipo de Plasmodium vivas, ovales y falciparum. Y se va a dar cada 72 horas cuando es del género del tipo de Plasmodium malariae. Entonces, cada vez que se dé esta liberación de los merozoitos, pues se van a lo que son los accesos palúdicos. Y bueno, lo que sigue después es que ya que se dé toda esa liberación de los merozoitos, pues estos merozoitos, pues ya ellos tienen la capacidad de generar unos gametocitos, que son pues unos gametocitos masculinos y unos femeninos, y ya estos tienen la función ya de reproducirse sexualmente. Entonces, cuando un vector del género Anopheles pica a una persona pues que está infectada de malaria y ya está en este proceso donde tiene gametocitos, este vector se va a infectar y va a tener un periodo de incubación de 7 a 14 días para poder infectar a otra persona. Bueno, en las características clínicas de esta enfermedad tenemos que la malaria depende principalmente de tres, que va a ser la especie del Plasmodium, el número de parásitos y el estado inmunitario del hospedador humano. El cuadro clínico de esta enfermedad o de esta patología consiste en tres signos, que van a ser escalofrío, fiebres y sudoración excesiva. Estos se van a presentar de manera repetitiva o intermitentes cada 48 e incluso 72 horas. Esto va a depender de la eclosión del parásito dentro del hematocrito. En cada paciente se debe identificar los tres tipos de presencia de alteraciones de malaria que tenga, ya sea una malaria no complicada, malaria con signos de peligro y una malaria complicada. En la malaria no complicada la vamos a definir como una malaria sintomática, sin severidad o sin agravaciones de estos síntomas, donde se pueda ver afectado un órgano vital o una disfunción de alguno de los órganos. Dentro de estos signos y síntomas vamos a tener dolor de cabeza, fatiga, debilidad, dolores en las articulaciones, incluso también dolores en los músculos, donde 30 minutos después el paciente podría presentar escalofríos, fríos intensos. Estos van a ser de manera progresiva e incluso se van a presentar de manera incontrolable. Luego, en el periodo de 6 u 8 horas, el paciente va a presentar un periodo febril con temperaturas por encima de 38 grados centígrados e incluso el paciente podría llegar a presentar una fiebre de 41.5 grados centígrados, donde va a haber una sudoración profunda o profusa y la temperatura va a disminuir a grados de 36.8 grados centígrados. Ya dentro del comportamiento febril de esta enfermedad, tendríamos que anteriormente los médicos utilizaban estas manifestaciones para identificar qué tipo de plasmodium tenía cada paciente, ya fuera un viva, un falciparum o un malariae, ya que en el viva vamos a tener que una fiebre que es completamente benigna y simple, que se va a presentar cada 3 días. Dentro del falciparum vamos a tener que es una fiebre completamente maligna o subterciana, y ya dentro del malaria vamos a tener que es una fiebre cuartana que se va a presentar cada 4 días. Dentro de la malaria con signos de peligro tenemos que estar muy alertas como médicos, ya que van a haber signos que son neurológicos, como debilidad extrema, dificultad para ponerse en pie, sentarse, caminar, alteraciones de conciencia. Dentro de los signos pulmonares vamos a tener signos de dificultad respiratoria e incluso una taquipnea. Dentro de las variaciones extremas en la temperatura podemos ver una hiperpirexia, una hipotermia. En los trastornos gastrointestinales podemos ver vómitos a repetición e incluso con sangrado.
Ya en la deshidratación grave, podemos ver que nuestro paciente llora sin lágrimas, hay eliminación escasa de la orina e incluso una ausencia, el llenado capilar va a ser muy lento. Van a haber signos en piel y mucosas como sangrados espontáneos en las encías, en la nariz, van a haber moretones en los pacientes que van a desconcertarnos mucho como médicos, ya que no sabremos de dónde salió. El paciente también podría presentar una palidez intensa. También vamos a tener signos que son tanto hepáticos como renales, ya que les recuerdo que esto puede presentar una insuficiencia o una agravación a nivel de estos órganos. También van a haber signos parasitológicos e incluso en las gestantes podría haber un sangrado vaginal, dolor. El feto podría morir. Aparte, tendremos que saber descartar esta patología dentro de otras que van a ser similares a la enfermedad. Ya en la malaria complicada, si son usados medicamentos inefectivos o si el tratamiento se retrasa al inicio del tratamiento, esta carga de parásitos podría aumentar y podría desencadenar pues una malaria complicada con una afectación a nivel multiorgánica y podríamos ver signos característicos como lo son ictericia, shock, insuficiencia renal, hepática e incluso van a haber defectos en la coagulación sanguínea, ya que la citoadherencia de este parásito dentro del hematocrito podría producir coágulos y afectaciones a nivel de los diferentes órganos. Esta enfermedad puede llevar al coma e incluso a la muerte. El diagnóstico y el tratamiento son los elementos fundamentales de la estrategia global del control de la malaria. La detección precoz de los casos y la administración de un tratamiento, además de ser una medida altamente efectiva en términos de atención individual, con rápida reducción de la incapacidad y cura en un 100% de los casos oportunamente detectados, es en términos colectivos la acción más importante de prevención primaria e interrupción de transmisión en el control de la malaria. El criterio diagnóstico de la malaria se basa en tres, que son criterios clínicos, criterios epidemiológicos y criterios de laboratorio. En los criterios de laboratorio tenemos la historia de episodio malárico en el último mes del paciente. También si tenemos un paciente con fiebre actual o reciente menos de una semana. También paroxismo de escalofríos intensos, fiebre y sudoración profusa, cefaleas, síntomas gastrointestinales, mialgias, artralgias, náuseas, vómitos, y si tenemos un paciente anémico, y también si presenta esplenomegalia. En los criterios epidemiológicos vamos a encontrar los antecedentes de ya sea antecedente de exposición, si en los últimos 15 días estuvo en áreas con transmisión activa de la enfermedad, ya sea por ocupación, turismo, desplazamientos, etcétera. Nexos epidemiológicos, tiempo y lugar con personas que hayan sufrido malaria, antecedentes de hospitalización y transfusiones sanguíneas. También antecedentes de medicación antimalárica en las últimas 4 semanas. Y por último tenemos los criterios de laboratorio, que estos van a ser los finales, los que nos van a revelar qué parásito fue el que provocó esta enfermedad, ya sea por diagnóstico por microscopía, que son los exámenes como la gota gruesa, el frotis de sangre periférica, o mediante técnicas de inmunocromatografías. Y también tenemos las pruebas rápidas de diagnóstico, las PRD, que son dispositivos que van a detectar antígenos de los parásitos en una pequeña cantidad de sangre. El resultado se va a obtener entre 5 a 20 minutos y esta es una alternativa a la gota gruesa en localidades donde no es viable la microscopía. Buenas, hoy les estaré hablando sobre el tratamiento de la malaria. La malaria es una enfermedad potencialmente letal, por lo que se debe considerar como una urgencia clínica e instaurarse un tratamiento rápido en cualquier caso sospechoso, con un antimalárico eficaz, incluso en ausencia de confirmación parasitológica. Antes de decidir qué pautas utilizar, se debe tener en cuenta
muy claramente la localización geográfica, la especie responsable y su sensibilidad potencial o sea, a dicho medicamento, qué resistencia puede tener a la gama de medicamentos que tengamos en función. Es importante discernir si el paciente puede tener una especie de riesgo al desarrollar un episodio, digamos, por así decirlo, grave por distintas razones. Ausencia de cualquier grado de inmunidad, embarazo, si es menor de edad, un niño recién nacido, pacientes esplenotomizados o con SIDA u otras enfermedades inmunodepresoras que harían urgente el inicio de un tratamiento eficaz. Muy importante tener en cuenta que si, si pertenece a la P. falciforum, se debe sospechar ante todo un cuadro grave debido a la resistencia a los medicamentos de esta misma. Porque recordemos que los cuadros graves solo se suelen presentar en dicha enfermedad, con dicha cepa, debido a que son más difíciles de tratar. Bueno, y durante 48 horas como mínimo se debe hacer una observación a dicho paciente con respecto a si hay una evolución, una mejora o no hay una mejora. Mientras tanto no se descarta que sea una P. falciforum. Bueno, y hablando del tratamiento farmacológico, en el tratamiento farmacológico de la malaria no complicada tenemos que el Plasmodium falciforum sensible a la cloriquina, el Plasmodium malariae y el Plasmodium de Nowelsi. Se tratan usualmente básicamente con cloroquina, que en 25 miligramos por kilogramo de cloroquina base se reparten en 3 días, en 10 miligramos por kilogramo la primera dosis, la seguida de 5 miligramos de kilogramos a las 12 y 24 y 48 horas respectivamente, con comprimidos de 250 miligramos de sal, equivalentes a 150 gramos de base en adultos, medio del 4 al 2 componentes, ¿cierto? Tenemos también el Plasmodium falciforum resistente a la cloroquina, que también se trata con la quinina, que tiene 10 miligramos de sal por kilogramo. El artesunato, que nunca en monoterapia, sino en dosis de 4 miligramos de peso al día durante 3 días, formulado con amodiaquina, o con mefloquinina, coadministrado por separado. Continuamos con la artemeterolumenframina, que es un coformulado en comprimidos de 20 miligramos de artemetero y 120 miligramos de lumenfantrina, dosis total en adultos. Luego está la dihidroartemisina, que también es un coformulado con la piperaquinina, que es un comprimido de 40 miligramos y 320 miligramos, la dosis máxima en adultos. También tenemos la atuovacuna con la Proanil, que es un comprimido de 250 miligramos y 100 miligramos de Proguanil en adultos. La mefloquina, que es un comprimido de 250 miligramos en adultos, dosis total de 1250 miligramos, y en dosis única, esas 1200 miligramos se reparten en diferentes dosis, y en una dosis única o repartida en 2 o 3 tomas cada 6 a 8 horas, como les estaba comentando. La sulfatodoxina y la pirimetamina
Es un combinado de en la cual la sulfadoxina de 25 miligramos, perdón, sí, 25 miligramos por kilogramo, más pirimetamina de 1,25 miligramos por kilogramo, la dosis única generalmente en adultos. Bueno, continuamos con el Plasmodium vivax y el Plasmodium ovale, que se tratan usualmente con la cloroquina, de primaquina. Las mismas pautas de la cloroquina que para la P. falciforum, excepto que en las zonas altas resistentes a la cloroquina, usualmente se debe hacer, se debe usar un ACT, debe realizarse siempre una cura radical de los hipnocitos, los hepatocitos, con fosfato, ¿cierto? Fosfato en primaquina de 15 miligramos por día, por 0, sí, por miligramos por día, 0,3 miligramos de base kilogramos de peso al día durante 14 días, o en zonas de tolerancia a la primaquina en 30 miligramos durante el día. El tratamiento farmacológico de la malaria grave, tenemos que usualmente los medicamentos más utilizados son el artesunato, que es el tratamiento de elección si se tiene disponible en dosis de 24 miligramos por kilogramo, y la quinina, como anteriormente mencionamos, en 25 miligramos por kilogramo la dosis de carga. La quinidina, que es a 10 miligramos por kilogramo. La artemetero, que por vía IM son 3,2 miligramos por kilogramo la dosis de carga, seguidos de 1,6 miligramos por kilogramo de peso cada 12 a 24 horas, hasta que sea posible pasar a el PO, ¿cierto? Luego tenemos ¿cómo es? Clindamicina, que es siempre con tratamiento complementario por vía IM o ¿cómo es? IV por 300 a 900 miligramos durante 6 a 8 horas, diluido en SF o SG5%. Doxiciclinas, que siempre con un tratamiento complementario por vía IV a 100 miligramos cada 12 a 24 horas, diluido en SF o SG5%. También tenemos el tratamiento en las embarazadas. Como estaba diciendo, el tratamiento de las embarazadas, tenemos que la quinina, la cloroquinina, el provanil, la clindamicina y el sulfato, el sulfato oxiprimetamina se consideran seguros durante todo el embarazo. Los derivados de las artemisinas y la mefloquinina lo son durante el segundo y el tercer trimestre, aunque cada vez hay más evidencia que sugiere que el acumulado seguirá incluido durante el primer trimestre, los primeros trimestres. Y esto sería todo acerca del tratamiento de la malaria.